Finalmente nos toca abordar el tema de cuáles son las consecuencias de la corrupción o los costes de la corrupción. Y ahí en general se plantean, dentro de lo que implican los daños a la sociedad, hay dos tipos de daños. Lo que sería el daño moral y el daño monetario o el daño económico. A nivel de daño moral, el Papa Francisco ha dicho muy claramente que la corrupción es el cáncer de nuestra sociedad. Y efectivamente porque va carcomiendo por dentro y no se ve inicialmente hacia afuera cómo va avanzando la enfermedad. Y al final llega a ser mortal. ¿Pero por qué? Porque ataca lo esencial de una sociedad, que es la credibilidad. Es decir, ¿cuál es el intangible, como hemos dicho, más grande de una persona o de una institución y finalmente de un país? La credibilidad, la confianza. Y la corrupción lo que va justamente a atacar es la confianza que puede haber dentro de la sociedad entre personas, instituciones y finalmente entre gobiernos. ¿Qué empresa privada grande va a querer entrar a competir e invertir en un país corrupto? Esto no es privativo en nuestros países latinoamericanos, por favor, y ni tampoco empresas latinoamericanas. Es decir, vemos la empresa Volkswagen, vemos la empresa Siemens, grandes empresas altamente tecnificadas, pero que tuvieron su gran episodio de corrupción, conocidos mundialmente. Pido perdón, se están rehaciendo y también cambiando toda su política de compliance. Pero ¿qué afecta? Afecta a todos como sociedad, porque finalmente si no hay inversión no hay crecimiento. Es decir, finalmente este aspecto de daño moral también afecta lo que se llama el daño monetario o el daño económico. Cuando hablamos de daño económico, ¿a qué nos estamos refiriendo? El Foro Económico Mundial ha calculado para todo el orbe más o menos 2.5 billones de dólares los costos de la corrupción a nivel global. Digo 2.5 billones, pero en castellano, no en inglés. Es decir, 12 ceros, no 9 ceros. ¿Qué implica esto? Estamos hablando de cerca del 5% del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Imagínense la dimensión que estamos hablando. Estamos hablando igual que el Producto Bruto Interno del Reino Unido. Estamos hablando más que el Producto Bruto Interno de Francia. Estamos hablando del doble del Producto Bruto Interno de España. Esas son las dimensiones globales de la corrupción. En el Perú, aparte de Alfonso Quirós, que tenemos su famosa historia de corrupción en el Perú, también donde hay cuantificaciones, pero eso ya lamentablemente falleció hace unos años. Actualmente lo que se calcula del gobierno de Toledo, el año más o menos 2000, hasta el gobierno de Kuczynski, se calcula en 136.000 millones de soles lo que ha costado la corrupción. Es decir, estamos hablando de un 10% de nuestro Producto Bruto Interno. Es equivalente al presupuesto fiscal del 2016. Pero cuando hablamos del 10%, no estamos, ese 10% que se roban, no es que afecta solo al 10% de la población. Porque ahí venimos, lamentablemente, como todo lo que sucede en la economía, no afecta solo al 10% de la población, sino afecta al sector más pobre de la población. Es decir, los más afectados con este 10% que se roban son los pobres, porque la política social de los gobiernos ya no puede ser efectiva en ellos. Y se podría construir con eso casi 8 líneas de metro 2 que se está construyendo en Lima, por ejemplo. Imagínense ustedes la cantidad de hospitales, la cantidad de colegios, la cantidad de instituciones sociales y comisarías que se podría hacer con ese dinero. Pero quisiera terminar con dos ideas finales. Primero, cuando hablamos, y eso se ha hecho los índices de corrupción, y uno analiza los países de mayor corrupción y compara ese índice con los países de mayor desigualdad, y van a ver que coincide. Bernardo Klisberg del BID decía: en América Latina existe pobreza y existe desigualdad. Decía, no, existe pobreza porque hay desigualdad. Y también existe desigualdad porque hay pobreza. Es decir,
no son fenómenos concomitantes que no. La desigualdad está produciendo pobreza. Y él ponía, porque él es argentino, y ponía el caso de Argentina, toda la cantidad de alimentos que producía. Decía, los alimentos que nosotros producimos en Argentina da para comer a todos los argentinos. Pero de hecho en Argentina también se pasa hambre. Entonces tenemos que ver que esta desigualdad en nuestros países causa la pobreza. Pero, y ahí viene mi vena criminológica, es decir, si hacemos esta comparación de países desiguales con países violentos, vamos a ver que también son los mismos. Y la violencia se mide por el número de muertes violentas por 100.000 habitantes. Se mide la tasa de violencia. Coinciden también los países más desiguales, según el índice Gini, con los países más violentos de la región. Es decir, tenemos países mayor corrupción, mayor desigualdad, mayor violencia. Entonces, cuando hablamos de corrupción, no solamente estamos hablando del tema cuantitativo, cuánto cuantificamos o cuál es el coste de la corrupción en números. Porque hay una cosa, y ahora las Naciones Unidas manejan la categoría de los impactos. Y cuando hablamos del ISO 36000 y hablamos de la responsabilidad social corporativa o empresarial, el término que se usa son los impactos, y somos responsables por los impactos. Y ahora se habla de la ética en 3 dimensiones. La personal, individual, sí, pero que no es suficiente. Yo puedo ser muy buena gente, pero no soluciona el problema de mi sociedad. La ética social, pero también la ética global. La ética global a veces nos olvidamos porque dicen, yo no soy responsable por lo que pasa con la contaminación, qué sé yo, lo que está pasando en nuestra Amazonía, que el Papa ha puesto la puntería y el próximo sínodo va a ser sobre el tema, el replan de la Amazonía, sino que es un tema de todos como humanidad. Entonces, tenemos que ver no solamente las consecuencias directas de nuestros actos, en este caso los actos de corrupción, sino las consecuencias de las consecuencias. Esos son los impactos, en los cuales lamentablemente nadie se siente culpable, nadie se siente responsable porque es una cosa de todos, y tampoco nadie se siente el protagonista de resolverlo. La segunda idea final. Cuando doy mis clases en el posgrado, siempre planteo los temas de dilemas éticos y le pregunto a los alumnos sobre dilemas éticos. Hay algunos casos de gente que me dice, yo descubrí que se estaba haciendo corrupción en mi institución, en la empresa donde yo trabajaba y renuncié. Que me parece heroico, me parece muy loable. ¿Sabes lo que es renunciar a tu trabajo? Quedarte sin tu sueldo a fin de mes y ponerte otra vez a buscar trabajo, entrar otra vez al mercado laboral, a veces pagar derecho de piso, es fuerte. Hay gente que lo hace. Pero yo le digo, vayamos un poco más allá. ¿Es suficiente renunciar? ¿O también es necesario denunciar? Es decir, pasar de la renuncia, repito, que ya es loable, pasar de la renuncia a la denuncia. Lógicamente sin que eso implique un daño personal o familiar para que denuncie. Porque si nosotros nos salimos de aquellos espacios corruptos, claro, nos alejamos, no colaboramos con una acción mala, pero eso va a seguir trabajando y funcionando como instituciones o personas corruptas. Hasta que no denunciemos, hasta que no apartemos de nuestra sociedad a esos entes, esos puntos, esas personas, esas instituciones, no vamos a poder desarrollarnos como una sociedad libre. Es decir, si no hubiera habido una denuncia, y ahí felicitar a nuestro Ministerio Público, nuestro Poder Judicial con el caso Odebrecht, que algunos quisieron tapar, ya está en el Congreso, ahora vemos todo lo que está saliendo. Hasta las constructoras del Club de la Corrupción ahora ya se acogen a la colaboración eficaz. Ahora sí confiesan, ahora sí dicen todo. ¿Cuántos años o décadas se pasó tapando eso? Y todos sabían y todos se encubrían. Entonces digo, renunciar a un trabajo en el cual tú no compartes los valores y ves actos de corrupción es loable. Hay que aplaudir. Pero creo que ahora lo heroico, si se quiere, lo que ahora nos pide nuestro país es no solamente renunciar, sí denunciar, sino denunciar. Tenemos juntos, todos como peruanos, cambiar esta lacra, por más que sea una costumbre, o lo que todo el mundo dice, pero si no lo hago yo, lo va a hacer otro y va a recibir la plata, o la típica frase de las conciencias laxas, ¿no? Si todo el mundo lo hace. Si no hacemos eso, no podremos cambiar de raíz nuestra sociedad. Gracias.